¿Cómo En alguna andás? plataforma quedará. Bien, muy bien. Por suerte, todo muy bien. Acá preparándome el matecito para esta conversación con vos. Súper contenta, la verdad, porque está lindo el día, por suerte. No hace mucho calor ni mucho ¿Dónde frío. estás? Estamos en Buenos Aires, en Pilar, así que todo muy De- bien. ¿Vos? ¿Vos? Yo estoy en Capital, estoy en Palermo. Y sí, está súper lindo el día, un poquito pesado para mi gusto, pero bien, bien, acá estamos. Escuchame, gracias por este vivo, porque nosotros nos conocemos muy poquito, más que nada a Sí. través de las redes. A mí me encanta realmente el contenido que subís. Me parece que es muy importante visibilizar todo lo que tiene que ver con el tema de la equidad y el trabajo que haces con las empresas es increíble. Y bueno, ya estuvimos charlando un poco, así que vos sabés que en mi trabajo como coach, eh, mi propósito es ayudar a las mujeres a que logren independencia económica y para eso necesitamos empoderarnos y desde nuestro lugar también aportar a que las barreras que hay para las mujeres, que son reales, ahora vamos a charlar de eso, caigan, ¿cierto? Así que, ¿de qué vamos a charlar hoy? O preséntate primero mejor, preséntate un poquito más. Dale, Mel. Bueno, buenísimo. Gracias antes que nada por invitarme, por generar este tipo de conversaciones que yo creo, como te decía recién en la previa, son lo que enriquecen, ¿no? O sea, la idea de, inclusive cuando no estemos de acuerdo, y un poco me anticipaba, yo le decía a Mel, bueno, aclaremos que no nos conocemos porque está bueno también entender que cada uno trae su trayectoria, su recorrido, su bagaje de conocimiento y que por ahí en algunas cosas podemos converger y por ahí en otras cosas nos podemos nutrir una de la otra. Entonces, nada, como desmitificando un poco esto de tenemos que estar de acuerdo en todo, ¿no? Eh, bueno, mi nombre es Daniela Chávez, soy socióloga, me identifico con pronombres femeninos, así que ella, si hablan de mí. Soy socióloga, como decía, estudié en la UBA, acá en la Universidad de Buenos Aires, y después de recibirme hice bastantes formaciones en lo que tiene que ver con derechos humanos, y después me especialicé, digamos, en lo que tiene que ver con diversidad, equidad e inclusión. De hecho, bueno, soy consultora hace 4 años en justamente distintas empresas, distintos rubros, distintos tamaños, y lo que hago ahí desde mi expertise es, bueno, tratar de generar espacios de trabajo más amigables, ¿no? Con todo lo que eso implica, porque suena muy lindo, muy naif y es como que todos hoy queremos eso, pero bueno, conlleva un montón de desafíos, ¿no? Conlleva un montón de ahí idas y vueltas y procesos de capacitación, de sensibilización y demás. Eh, Así que bueno, la idea es poner sobre la mesa, ahí establecer un diálogo como para poder compartirnos acerca de lo que hacemos y también hacia dónde queremos ir, ¿no? Como con ese norte, digamos. Excelente. Bueno, te cuento que todo esto surgió, por un lado, por el 8M, pero como yo soy recruiter, me especializo en IT, estoy en muchos grupos de recursos humanos en los que hay gente súper importante de empresas grandes de Argentina y de Latinoamérica. Y ahí nos compartimos los estudios que hay sobre lo que es el mercado laboral en Argentina y Latinoamérica, a veces también España. ¿Y qué pasó? Hice un estudio de los 6 más importantes, sí que hay, ahora los voy a mencionar, y estuve como sacando algunas conclusiones. Me ayudé obviamente con ChatGPT, que vengo usándolo muchísimo. Los que me siguen saben que cada vez lo uso más. Y la cuestión es que en estos 6 informes, que son un montón, 6 informes, no hay ninguno, esto que te voy a decir, que mencione mejoras en la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, lo cual nos muestra que el problema sigue siendo estructural y que hay mucho bla, bla, bla por la galería, ¿no? Decimos que hacemos un montón de cosas por la inclusión, por la equidad, la, pero en la realidad, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Dice, en la realidad, ¿qué pasa? Entonces, bueno, de ahí surgió un poco charlar con vos sobre esto. A mí es un tema que me interesa mucho. Eh, Sé que hay o sea, digo, empresas que están empujando, sobre todo empresas que hacen capacitaciones para gente de capital humano, de recursos humanos. Viste que a mí mucho la palabra recursos humanos no me gusta, yo pienso que los humanos no somos recursos, pero bueno, se sigue usando.
que hacen capacitaciones y que están abogando por un cambio grande en qué es lo que hace recursos humanos, no solo para la equidad, en cuanto a lo que tiene que ver con beneficios reales, de equilibrio en vida laboral, vida personal, bueno, muchas cosas, pero ahora estamos hablando de esto, ¿no? De equidad. Entonces, hay una movida, pero ¿qué es lo que pasa todavía en la realidad? Y lo que charlábamos la otra vez en uno de estos grupos era, bueno, los líderes, los tomadores de decisión, en muchas de las empresas, sobre todo acá en Argentina, porque Argentina no es sinónimo, o sea, Latinoamérica no es sinónimo de Argentina, no es lo mismo, ahora podemos charlar un poco más sobre eso, eh, todavía son dinosaurios, ¿sí? O sea, hay mucho machismo, sobre todo acá en Argentina. Contame vos qué podés decir sobre esto. Eh, Bien, sí, un poco no sé si el diagnóstico, no lo llamaría así, pero sí, un poco el Vox Populi es este, ¿no? Yo también participo en distintos grupos de recursos humanos, más que nada como espectadora y también como para poder entender las necesidades que van surgiendo. Eh, y hay mucho de esto, ¿no? Hay mucho de, bueno, yo quiero hacer cosas desde mi rol, ¿no? Pero de repente, no sé, los líderes o quienes toman las decisiones, quienes son tomadores de decisiones, bueno, de repente no están como tan a la vanguardia. Eh, y yo creo que ahí, bueno, se pueden abrir distintas facetas como para conversar, pero creo que esto del liderazgo y tener en claro que el liderazgo también tiene que sensibilizarse, más que nada pensando en el talento, ¿no? Si queremos talento joven, si queremos ser realmente una marca empleadora, un atractor de talentos, justamente tenemos que abrir un poco la posibilidad, por lo menos, a poder conversar sobre equidad, ¿no? Y sobre muchas otras cosas que también hacen a las preocupaciones de la gente que está insertándose ahora en el mercado. Eh, pero bueno, digo equidad porque para mí tiene un valor súper importante entender que el lugar donde trabajo forma parte o dentro de sus valores está el tema de darle la misma oportunidad a todas las personas, ¿no? Eh, entonces, sí, como para responder a tu pregunta, sí, yo veo lo mismo en relación a esto. Pero también veo que muchas veces la gente de recursos humanos no sabe del potencial, como que no es consciente del potencial que tiene para hacer cosas, por chiquitas que sea, o inclusive esto, ¿no? Proponerse, bueno, yo me puedo proponer desde recursos humanos con un plan de por medio, digo, pero tratar de que esas personas que toman decisiones sean más abiertas a la diversidad, sean más abiertas a la equidad y empiecen a entender esto como también business case, ¿no? Entendiendo que esto en definitiva les va a traer plata. Porque muchas veces es, bueno, no, pero al tomador de decisión solo le importan los números. Bueno, también está reflejado y está sumamente estudiado el beneficio que trae tener equipos diversos, darle paso a la equidad, ¿no? Darle paso a la igualdad de oportunidades. Muy Entonces, bueno, por interesante. ahí. Vamos a hablar de números, pero antes, ¿qué entendemos por equidad? Porque esto para mí es una pregunta misma, o sea, una pregunta que yo misma me hago. ¿Es equidad tener las mismas oportunidades o que nos den las oportunidades que necesitamos? Digo, Sí, bien, ahí ¿sabes vamos. a dónde voy, no? Sí, se entiende perfecto. Para mí, la mejor manera de pensarlo, definirlo, pero fundamentalmente entenderlo, cómo lo puedo llevar a la práctica, es pensándolo en las dos claves que diste recién. Igualdad de oportunidades no significa que la meta sea la misma o que la vacante, para poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Que la vacante esté y cualquiera pueda postularse, sino que significa estar hablándole a todas las personas por igual y que todas las personas por igual se sientan interpeladas o convocadas a participar de esa empresa o de esa vacante, ¿no? Entonces, un poco la mezcla de las dos cosas, por un lado, es la igualdad de oportunidades o la igualdad de posibilidad. La vacante tiene que estar para todas las personas. No podemos decir, no, mayor de 45 no te Si tiene acepto. hijos, no. Si tiene hijo, no, ¿no? Bien, pero también entender las diferencias o la diversidad de las personas nos va a permitir justamente allanar el camino para que las dos puedan llegar, ¿no? Un poco es esa mezcla de pensar esto, la igualdad de metas, pero también que el camino sea accesible, si se quiere, para todas las personas.
Vos sabés que yo el otro día contaba, yo los viernes doy ejercicios de coaching aplicado en Instagram, y el otro día contaba a raíz de algún tema que surgió, algo que me pasó a mí, siendo mujer, digamos, siendo líder, durante la pandemia que tenía mi nene de 1 año. Justo había cambiado la dirección del sector en el que yo trabajaba, la empresa en la que trabajaba en ese momento, en relación de dependencia, y que se había como armado células de trabajo, ¿cierto? Ujú. Y uno podría haber pensado que tal vez porque la cabeza del área era una mujer, por ahí podía ser más empática, más considerada, o más de abogar por la equidad. Fue todo lo contrario. Todas las mujeres que teníamos, chicos, chiquitos, fuimos literalmente excluidas de cualquier posibilidad de liderazgo durante lo que duró la pandemia. Mira. ¿Sí? O sea, y no era una cuestión de falta de mérito, digamos, a mí me aumentaron el sueldo por performance en ese momento, digamos que para mí igual fue súper difícil, no te voy a negar, fue súper difícil trabajar con un nene de 1 año en medio de la pandemia, teniendo también en ese momento mi marido trabajando súper full, pero, digamos, era, fue algo de hecho que yo charlé, ¿no? Todas las mujeres que tenían hijos chiquitos, que solíamos aparecer en las reuniones por ahí con el peque a upa, o dándole la leche, o algo así, o durmiéndolo, fuimos excluidas de eso. Claramente no es equidad, porque aparte Totalmente, tampoco ¿no? se blanqueó. No hubo Total. una charla de vos crees que podés, ¿no? Entonces, Exacto. de hecho hubo una Claro, reestructuración a raíz. está bueno esto que traes, Mel, porque quien se puede, o sea, ¿qué puede ser la excusa? Bueno, no, te quise cuidar, ¿no? Porque sabía que tenías un nene chiquito y tal. Pero si no se charla, es una decisión unidireccional que está tomando, en este caso, bueno, el tomador de decisión que sea, eh, perdiéndose la oportunidad de esto, ¿no? Preguntar. A veces algo tan sencillo como preguntar te puede resolver. Eh, y como decís vos, está bueno pensar esto porque como que se me abren varias ahí ventanas también como para conversar en relación a esto que comentás. Pero primero que nada, como para pasar en limpio, es esto, ¿no? De la importancia de conversar. Si estamos siendo líderes y creemos que eso es lo mejor para el empleado o la empleada, bueno, está bueno ponerlo sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué pensar que ¿Cómo? Transparencia por lo menos, ¿no? Sí, exacto. Primero, bueno, transparencia, conversar. Por otro lado, yo lo que pensaba es, bueno, también es una realidad que nosotras, o sea, que las mujeres, dedicamos mucho tiempo al servicio de cuidados. Entonces ahí se me viene esta frase que dice la ganadora del Premio Nobel de Economía, que es Claudia Goldin, ganadora 2023 del Premio Nobel de Economía. Ella estudia mucho las brechas laborales de género. Entonces ella dice algo que parece muy loco, pero cuando lo pensamos y lo desarmamos, lo volvemos muy tangible y tiene que ver con esto, que es hasta que los varones no hagan lo mismo en el hogar, hasta que los varones no hagan lo mismo en el hogar, no va a haber una equidad real en el trabajo. Y pasa un poco por ahí, ¿no? Porque uno piensa, bueno, una cosa es lo laboral y otra cosa es lo personal. Pero hoy nos damos cuenta, y mucho más después de la pandemia, que está como bastante unido. De hecho, yo no puedo dejar mi traje de profesional cuando me lanzo a la vida o cuando estoy en mis deportes, mis hobbies, y lo mismo al revés. Entonces, como, qué interesante pensar esto como facetas de una misma persona. Y sin dejar de desconocer las tareas de cuidado y todo lo que tiene que ver con conciliación, está bueno no negarle un puesto que seguramente implicaba mayor desarrollo para vos y para todas las mamás, un lindo desafío para tomar en pandemia también, bueno, eh, con esta situación de discriminación, ¿no? O sea, qué feo cerrar la puerta así. Por eso yo te preguntaba qué es exactamente la equidad, porque en el punto en el que los hombres y las mujeres no tenemos las mismas tareas, si querés, cuando somos cuidadores en casa, entonces por ahí no necesitamos lo mismo, y eso es parte, digamos, del rol que me parece que tiene la empresa. También está el rol de nosotros como colaboradores, el pedir lo que necesitamos y abrir el diálogo, ¿no? Pero digo, en ese caso en particular, que me pasó a mí, es que no solo no se dio la oportunidad, sino que se reestructuró el área
de tal forma de excluir a las mujeres que teníamos hijos de cualquier posición de liderazgo. Para Sí, mí, tremendo. aún peor, claro. Y te muestro cómo realmente fue esto, porque un día quedó expuesta la situación por esto de Mm, que yo a veces iba a las reuniones, por ahí no a las capacitaciones, ¿no? Pero sí a veces a las reuniones con mi peque dormido, tomando la leche, nada que fuera de gran interrupción. Y un día me interpelaron: Mel, ¿podés dejar a tu hijo con tu marido? Me dijeron, porque estamos en una reunión. Jamás tuve una, o sea, si tuve interrupciones, fueron interrupciones de mamá, tocarme la puerta, digamos, algo así. Eh, y yo ahí, digamos, pedí que todos prendieran las cámaras y pregunté, miré y dije, ¿por qué siempre en las reuniones? Porque yo sabía, ¿por qué siempre en las reuniones las únicas que teníamos a los hijos encima éramos mujeres? Una ujú. sola vez uno de los hombres que trabajaba en el equipo grande, había venido con una de sus hijas a una reunión. El resto siempre éramos las mujeres. Entonces, ¿y dónde está tu hijo? Porque había algunos que tenían bebés, chiquitos, con la mamá. Ah, ¿y la mamá no está trabajando? Claro. Entonces ahí saltó. Sí, la mamá está trabajando, está en una reunión, está con el peque. O Ujú. no, la mamá no trabaja. O no, la mamá dejó de trabajar porque no podía. Pero Claro, y bueno, ahí vemos claro, y cómo ahí se brincan. se empieza a evidenciar. Entonces también es una cuestión del rol que cumplimos nosotros cuando somos colaboradores de esta empresa, de propiciar estas cosas y Total. visibilizar, charlarlas, ¿sí? Sí, Eh, algo que, permitime, Mel, ahí hacer un comentario que está bueno lo que traes, porque cuando vos dijiste, mirá vos, porque no hablamos de esto antes, cuando vos estabas contando la anécdota recién, yo dije, o sea, pensé que se venía, cuando vos pedís al resto que prendan las cámaras, pensé que se venía algo que podía venirse, que es que otras personas estén haciendo otra cosa que no tenga que ver con la tarea del cuidado, ¿no? Y que por ahí estaban mucho más en la nebulosa que vos que estabas ahí haciendo las dos tareas a la vez, ¿no? Como, no estoy romantizando el hecho de hacer las dos tareas a la vez, pero sí digo, bueno, claro, capaz que no se pone en cuestión cuando el varón nos está tomando un mate o está haciendo otra cosa, ¿no? Pero sí está el ojo puesto sobre la mujer teniendo al peque, ¿no? Como ahí también esto de la doble vara. Y después en relación a lo que decías, me parece un magnífico ejemplo para ejemplificar esto, ¿no? Como cómo se imbrincan las dos cosas, que en la pandemia fue, bueno, grado sumo, pero hoy también pasa, ¿no? En las empresas, digamos, quien más pide permiso cuando el nene o la nena está con fiebre o lo tienen que ir a buscar al jardín o lo que sea, en general son las mujeres. Es como que eso está bien si sucede. Ahora, si un papá quiere de repente ir a buscarlo al jardín o lo que sea, primero que no es tan común, en general suelen llamar primero a la mamá, y después, bueno, quizás hasta me animo a pensar, porque he escuchado casos similares, de que en las industrias más masculinizadas hoy se ve raro, al día de hoy, con toda la deconstrucción, hoy se ve raro que el papá sea el, ¿y por qué no va tu mujer? ¿No? Como ese cuestionamiento y de nuevo disciplinador, porque ese cuestionamiento no es que es simplemente una pregunta, ¿no? De qué está haciendo tu mujer, sino que es una pregunta que alecciona, o sea, que trata de disciplinar, ¿no? Como no, tu rol es, de nuevo, ser proveedor, trabajar y no estar con los. Entonces, bueno, nada. hay mucho para charlar, ¿no? Porque yo en el cole de mi nene veo muchos papás, papás y mamás, o solo papás, a veces que participan y me parece excelente. Sí, charlo mucho y es algo que trabajo mucho con mis clientas en coaching, esta cuestión de que tenemos que empezar a modificar nosotros nuestro rol, lo vuelvo a decir, cuando somos colaboradores en una empresa, la empresa no nos hace un favor cuando está trabajando, es Emilia. Esto es un intercambio, ¿sí? Yo te doy mis servicios, te aporto valor, vos me pagas y me das ciertos otros beneficios según el tipo de contrato con el que estoy. Si una empresa no me da lo que yo considero que necesito para mi vida, flexibilidad, trabajo remoto, trabajo híbrido, que me paguen la guardería o lo que sea hombre o sea mujer, pues ese no es el lugar para mí. Tengo que salir a buscar otro. Y acá entra otro tema que es el de la rotación. Y vuelvo a lo que vos decías antes, de por qué las empresas tienen que invertir plata, dinero en esto. Bueno, porque tiene sus consecuencias no hacerlo.
digamos. ¿Y cuáles son las consecuencias? La alta rotación, ¿sí? Hay una alta tasa de mujeres que cuando tienen hijos, al volver, incluso antes de volver de la licencia por maternidad, dejan su trabajo o lo cambian, en el mejor de los casos, porque la empresa no se flexibiliza al nuevo rol que tiene la mujer en el trabajo. Entonces, las empresas también, qué es lo que están valorando los líderes de las personas que, que, que trabajan para ellos? Y en este punto digo, salir un poco del esquema, que también se está trabajando para eso, del esquema horas versus salario. ¿Sí? ¿Por qué te pago? ¿Te pago por horas culo? Como siempre dijo mi papá, ¿te pago por las horas culo o te pago por los resultados? Total. Si yo soy, digamos, dueña de una empresa o accionista, lo que sea, tomadora de decisión, yo quiero obtener resultados. Es lo que vos haces el resto del tiempo, a mí no me interesa. Todavía eso acá es un tema de vanguardia, ¿sí? Y está relacionado con la equidad. Porque si yo me permito flexibilizar eso, entonces puedo dar otro tipo de beneficios, ¿sí? Y te traigo un par de números, por ejemplo. El estudio ATS Latam Market Research de este año, que es de Computrabajo y Pantapé, dice que el 50% de las empresas identifican que la flexibilidad es clave para retener talento, especialmente en las mujeres, ¿sí? Y el Bueno, 19% de las renuncias del año pasado fueron por falta de balance entre el trabajo y la vida personal, con mayor incidencia, obviamente, en las mujeres. sí. Sí, ahí lo que a mí me presenta el dilema es, o sea, pensando en soluciones o en acciones que vayan orientadas a tratar de generar un espacio más equitativo. Lo que me pasa es que me surge esta idea de, bueno, por un lado está buena la flexibilidad, ¿no? Porque como dice ahí el estudio que mencionás, la flexibilidad permite conciliar mucho mejor la vida laboral y personal, pero, o sea, pero siento que es como un paliativo, ¿no? Porque en cierto punto no cambia estos números que daba yo de, bueno, las mujeres dedican hasta 3 veces más tiempo a las tareas domésticas y de cuidado. Es como, bueno, entiendo que esto va a ser así, o sea, y lo que hago en todo caso es paliar esa situación o tratar de ayudarte a que puedas sobrevivir en este mundo desigual e injusto, ¿no? Lo que Eh, pasa es que es un cambio de paradigma, o sea, las empresas reflejan un tema social, ujú, ¿no? Y entonces, pero si acompañamos, por sí. lo menos, digamos, no te pongo palos en la rueda a lo que ya se supone que tenés que hacer. Después hay todo un cambio social, pero si ya desde Exacto. o sea, las empresas en un punto son, por un lado son espejo de la sociedad, pero por otro lado Ujú. son formadoras. Digo, si son formadoras Claro, como la escuela es un espejo de la sociedad, pero también es formadora de las generaciones que vienen. a eso iba. O sea, está bueno la flexibilidad y generar políticas. Por ejemplo, no sé, hay muchas empresas que hoy lo que hacen es, bueno, genera una política de flexibilidad cuando vuelves de trabajar, de maternar, digo, de la licencia de maternidad, para que vos te sientas mucho más cómoda si de repente querés trabajar desde tu casa o venir poquitas horas y demás. Ahora, en paralelo, esta función más de tipo proactiva o educativa también está buena. Bueno, mientras tanto, sigo comunicando, sigo dando permisos y ampliando también la posibilidad del padre de generar un vínculo mayor con su hijo. Es como, bueno, entiendo que este es el problema y hago algo para generar un poquito de balance ahí en el camino, a vos siendo mujer, que hoy tenés todas estas tareas a tu cargo, pero también fomento algo, ¿no? Con los varones para promover la corresponsabilidad, que es este cambio social que vos decías, mucho más amplio, ¿no? Más grande. Está bueno. Eso también es equidad. No le Ujú. doy solamente la posibilidad, por ejemplo, de la licencia por maternidad extendida, que es una realidad, o sea, una mujer que por ahí tuvo, depende del tipo de parto, depende cómo nació el bebé, depende de si tuvo cesárea o no, hay todo un proceso de adaptación, un tema hormonal, etcétera, que las mujeres necesitan, pero los hombres también se tienen que acostumbrar a tener un Ujú. hijo, digo, o sea, es toda una movida en la casa, un cambio muy grande, los hombres también necesitan
una licencia por paternidad extendida. Y ya bueno, hay países donde la licencia es muy extendida y es para los dos y se puede tomar, digamos, independientemente, los pueden elegir los padres quién de los dos se lo toma y cuándo, ¿no? Y a veces entonces primero se lo toma la mujer y un poquito más adelante se la toma el hombre. Eh, y eso es equidad también, no estamos hablando solamente de las mujeres. Digo, yo me despego un poco, no sé vos, yo sí me despego un poco del término feminismo, porque hay muchas cosas que no comparto en esto, sobre todo en lo último que desarrolló acá en Argentina. Para mí la equidad también va del lado para los hombres. Pero Sí, es una bueno, realidad, hay una sí, diferencia. sí. Ahí, primero, volviendo al tema que estábamos hablando, y en relación a un ejemplo concreto que se me venía a la cabeza cuando hablabas, es que no voy a dar nombre de empresa, pero sí trabajé con una empresa que había extendido esa licencia, ¿no? Para los padres. ¿Y qué pasaba? Como no había el cambio cultural a nivel gente, a nivel personas y a nivel buenas prácticas y a nivel aceptación y seguridad psicológica, los varones tenían el beneficio de tomársela y no se la tomaban, ¿no? ¿Por qué? Bueno, cuando te ponías a indagar tenía que ver con un montón de creencias o un montón de cuestiones sociales sobre, no, pero ¿cómo me van a mirar mis compañeros? ¿No? O la vez que lo intenté hacer me dijeron, ah, ya te cansaste de ser niñera, ¿no? Ah, o vos no querés venir a trabajar, en realidad es bueno, entonces, cuestiones que tenían que ver con cómo se sigue, esto que decía antes, ¿no? Disciplinando desde el comentario, y eso no suma, claramente. Si bien son comentarios y obviamente funciona bien cuando las empresas lo hacen, también, o sea, cuando las empresas toman la política, ¿no? De decir, bueno, te doy una licencia ampliada por paternidad, pero también es importante trabajar con la gente, en este cambio cultural que decíamos, y también educando para esto, para que no pase esto, ¿no? Porque después el que se le anima a tomarla, primero que es un valiente, y segundo, cuando viene lo cargan, y bueno, no. Y después el otro punto, y esto es muy importante para las empresas que lo tengan en cuenta, es que también hay que considerar en qué puestos y de qué manera se da ese beneficio, porque a veces parece un beneficio, pero te repercute en el bolsillo. Había una empresa también que había ampliado la licencia por paternidad y tenían algún tipo de beneficio en relación a, bueno, quédate más días o más tiempo, no me acuerdo bien cuánto era, pero ¿qué pasaba? Esa persona no se la podía tomar porque dice, claro, pero yo cobro por objetivo y por cuestión vendida. Entonces, si no vengo a trabajar, está bien, me pagan el básico igual y bárbaro, pero me hace la diferencia en el bolsillo porque necesito trabajar para vender y poder llegar a lo que estoy acostumbrado, ¿no? Mantener mi estilo de vida. Entonces, fijarse bien cuando hacemos ese tipo de beneficios de que esto, que sean realmente un beneficio tomable y desde la libertad, y no que estén jugando con esto del bolsillo, porque obviamente repercute y ante esa situación, obviamente las personas venían igual a trabajar. Además, Eh, sí, hay una gran diferencia entre la teoría y la práctica, ¿no? O sea, se puede tomar la decisión de implementar un nuevo beneficio, puede ser este de la licencia extendida y que sea independiente si lo toma el padre, la madre, lo que fuere, pero después la implementación en la práctica es otra cosa, y también depende mucho del sector. Es bueno, que la empresa tiene este beneficio, pero tu jefe te lo tiene que autorizar. Y ujú, ahí ya estamos en otro tema también, ¿no? ¿Cómo está visto en ese sector? Entonces ahí es donde también tu rol, yo sé que tu rol es súper importante, porque es concientizar a las empresas, trabajar con recursos humanos, pero también es una cuestión de capacitación a los líderes totalmente, sí, en esta cuestión. No es que solamente es una teoría, es la empresa quiere implementar eso y ahora hay que llevarlo a la práctica. Hay que hacer un total. cambio de mindset. Sí, hay que comunicarlo, hay que ver cómo esto, ¿no? La comunicación, todo lo que en realidad para mí, recursos humanos, que es algo que siempre digo, tiene un potencial enorme. Yo siento que a veces como que no lo ve, ¿no? Como que dice, no, pero yo presento ternas diversas y el líder me las rechaza. Y ahí se quedan. Como, bueno, la idea, o sea, yo creo que yo apuesto a que también recursos humanos sea un motor de cambio, ¿no? Sea un agente de cambio, porque sé que tiene ese potencial, ¿no? Entonces, nada, siempre trato de como abrir la mente en ese sentido. Bueno, barreras vas a encontrar un montón, porque obviamente tu rol es un pedacito en una marea gigante, digamos, pero bueno, tratar de ir desafiando también el status quo, porque a veces es la única manera de generar cambios.
Y ahí de nuevo, siempre digo lo mismo, pero si la cúpula está convencida es mucho más fácil. Entonces, yo creo que en general, cuando asesora a empresas, lo que decimos es, vos podés, como recursos humanos, hacer un montón de acciones que van a sumar, sin duda van a sumar. Pero si hay la posibilidad de empezar por el liderazgo, digo, directores, demás, de la empresa es mucho mejor, porque cuando ahí una posibilidad de cambio, un real convencimiento genuino de que esto se puede, se quiere, nos conviene, todo fluye mucho más, de manera mucho más orgánica, ¿no? Y quiero traer algo, nada, ya va quedando poquito tiempo y no queremos tampoco abusar del espacio, pero esto del feminismo simplemente da para otro vivo, porque creo que es muy largo y muy rico también en el intercambio que puede haber ahí, también porque cada una trae distintas miradas. Yo sí soy 100% feminista, creo que no hace falta que lo diga, eh, pero algo que me pasa mucho en las empresas mucho, me encontré con mucho líder diciendo esto, ¿no? Yo no soy feminista, pero, o al revés, ¿no? O yo hago esto por la equidad de género, tengo 50 y 50 en mi equipo, trato de que las ternas sean parejas para poder elegirlas, asigno proyectos, he asignado proyectos, nos cuentan, me acuerdo uno en particular, he asignado proyectos a líderes embarazadas que ha salido re bien, o sea, vos lo decís, ay, y vos decís, ay, lo quiero, señor, ¿no? Pero cuando termina de decir todo eso, te dice, pero no soy feminista. Entonces, ¿yo qué hago en esos casos? Le digo, vos sos feminista y no lo sabés. Porque el feminismo, en realidad, no busca ni más ni menos que la equidad entre los varones y las mujeres, entendiendo justamente todo este proceso social que nos ha configurado de manera distinta, que nos hace ocupar lugares distintos, que nos hace pensar de manera distinta. Eh, pero digo, muchas personas como que es como que no les gusta ese término. Y Pero está ¿de muy qué, bien que lo digan. de qué no bueno, me voy a incluir, pero yo ¿de qué me separo? Me separo del uso del término feminista que viene a este último tiempo, sobre todo acá en Argentina. Yo antes decía que sí era feminista y ahora me cuesta un poco más. Yo trabajo con y para las mujeres, Ujú. claramente. Y no significa que no trabaje con hombres, pero digo, tengo un costado claramente feminista, siempre defiendo todo lo que puedo en temas de equidad, pero bueno, últimamente estoy como separándome un poco de eso. Sí. Hablando Ahí, de... sí, Sí, perdón, un segundo más. Ahí habría que ver en qué cosas nos separamos, porque por ahí no es la esencia del feminismo. Es en todo caso un grupo, como lo representa determinado grupo, y también entendiendo el feminismo como, de nuevo, una construcción social que se hace en este caso con una misión muy clara, que es la equidad entre los varones, las mujeres y todas las personas, pero que dentro de esa misión va tomando forma de distinta manera. De hecho, hay muchos feminismos. Hoy no podemos hablar de un solo feminismo. Entonces, también está bueno pensar eso, ¿no? Como, y ahí como entra la interseccionalidad. No es lo mismo las vivencias que tenemos nosotras como mujeres blancas con determinada educación, con determinados privilegios, a el feminismo que pueda militar o que pueda sí, reivindicar y accionar desde ahí una mujer negra o una mujer indígena en el medio de Jujuy o de cualquier otro país de América Latina o cualquier otra provincia de acá de Argentina que también tenga comunidades originarias. Entonces, como es muy distinta la trayectoria, la mirada y todo eso enriquece a los feminismos, pero bueno, sin duda son distintos, ¿no? está bueno, es interesante el tema también. Y hablando de esto del liderazgo, es interesante porque en estos reportes, ¿sí? Hay otro que se llama My DNA Latam 2025, está el de Ramstan también, o sea, hay varios. Las mujeres reportan menos acceso a capacitaciones para liderazgo en comparación con los hombres. Y es una Mm, realidad que las mujeres ocupan menos posiciones de liderazgo. Si bien ha ido en aumento, ¿sí? En Latinoamérica ocupan menos posiciones de liderazgo. No es igual en todos los países. Por ejemplo, estábamos charlando hoy ujú. en el backstage, que en Venezuela hay muchas más mujeres en posiciones de liderazgo que, por ejemplo, en Argentina. Y esto lo que hace es que refuerza la brecha en las posiciones de alta dirección, porque sigue habiendo más hombres en las posiciones de liderazgo que eligen más hombres para las posiciones de liderazgo y por lo tanto
no todos son como este líder que vos contabas antes, que trata de ser súper equitativo, etcétera, etcétera. No, no es así. Entonces, por ejemplo, en estos reportes sale que solo el 29% de las mujeres en empresas grandes, ¿sí? Alcanza posiciones de liderazgo y específicamente lo que son los CTO, los CFO, ¿sí? Los CEO siguen estando dominados por hombres, estando las mujeres más en posiciones soft, vamos a llamarle, recursos humanos, marketing. No lo digo como peyorativamente, ¿no? Sino como que realmente son tomadas como posiciones más humanas, más soft, y entonces por lo tanto más relegadas a lo que son las mujeres. Ni hablar de los sueldos, ¿sí? Sí, Por ejemplo, el estudio de Page Group Tech de este año dice que hay un mayor crecimiento en roles de inteligencia artificial, data science, etcétera, para mujeres, ¿sí? Pero aún con sueldos aproximadamente un 10% por lo menos más bajos, entre un 10 y un 30, ujú, ¿sí? En comparación sí, con los hombres que ocupan los mismos puestos. sí. Ahí, bueno, muchas cosas, pero en principio me hiciste acordar a esto de, porque, a ver, no sé si viste lo que pasó en LinkedIn, básicamente yo ayer publiqué algo que no importa quién, pero digo, una persona muy influyente con muchos seguidores, hablaba de liderazgo, diciendo que, o sea, banalizando el género a la hora de pensar el liderazgo, lo cual para mí, obviamente, es un camino sin salida para nosotras. ¿Por qué? Un poco por esto que traías, porque si yo pienso el liderazgo como humano y le quito el género y digo que eso no importa, lo que estoy haciendo es pensar que tan solo hay un 10% de mujeres SEO porque no se lo ganaron, que no tienen las capacidades, cuando eso en realidad no es así, ¿no? O sea, hay muchísimas barreras en el medio que tienen que sortear extra las mujeres para llegar a puestos de liderazgo y por eso los números. Cuando hablaba de esto con un amigo, él me decía, bueno, pero hay que ver, Dani, me decía, me interesaría ver el tema de las aspiraciones. Y me pareció interesante traerlo, porque digo, bueno, por ahí, yo también en algún momento me topé, me acuerdo en una capacitación que estaba haciendo también en una empresa bastante grande, un señor me decía esto, ¿no? Como, bueno, pero para las mujeres muchas quieren ser mamá y no quieren seguir trabajando. Y los estudios que hay al respecto demuestran que las aspiraciones profesionales y en crecimiento de carrera son las mismas. Lo que pasa es que después, claro, son tantas las barreras que van haciendo que en la mujer tenga que tomar una opción de los dos caminos. O sigo mi carrera profesional queriendo trabajar y crecer y tal, o me ocupo, porque las dos cosas son, no es que sean incompatibles, sino que es muy difícil balancearlas. Ahí En déjame cambio, en los varones, ahí te dejo, en cambio, en los varones o sea, ser padre y ser trabajador es totalmente compatible porque no representa puede representar alguna dificultad extra, ¿no? Para los más corresponsables, pero no implica el mismo desafío que para las mujeres, ¿no? Entonces, esto que para ellos es una opción, mejor dicho, es una opción que sigue pesando lo mismo, para las mujeres no. Y ahí como para poner una estadística, si no recuerdo mal, estaban alrededor del 70%. Las aspiraciones a crecer en los varones y en las mujeres son alrededor del 70%, o sea, son muy parecidas, pero cuando entra la maternidad o la paternidad, eso cambia, ¿no? Pero tiene que ver con estas barreras estructurales, que no es que yo me pongo las barreras, ¿no? Como el peso es social, o sea, hay barreras estructurales, sesgos de género, etcétera, que están jugando un papel importante y que me hacen a mí tener que optar. Entonces, bueno, claro, veo relegada mi posibilidad de desarrollar o seguir creciendo en mi carrera profesional. Y último dato, y te dejo, también está estudiado que la mujer que se vuelve madre, o sea, que es mamá, decae sus posibilidades de crecimiento un 20%. En cambio, en el padre, o sea, el hecho de ser padre, aumenta sus posibilidades de crecimiento en la empresa un 20%. Entonces, cuando en un género juega para abajo, en el otro género juega para arriba. Y uno se preguntará, ¿por qué sucede esto? ¿No? Y bueno, básicamente es por eso, por los roles dicotómicos y diferenciados que juega el ser mamá que el ser papá. ¿No? El padre que se considera, y el hijo trae un pan bajo el brazo.
¿no? Como, bueno, tenés que trabajar más duro, te vas a comprometer más, ¿no? Es como tu trabajo es lo último que vas a querer perder. Cambia la mujer, bueno, no, tus prioridades empiezan a cambiar. Hay una realidad y es que esto es una mirada mía, ¿no? O sea, pero lo he conversado con muchas de mis clientas que también son madres. Hay una realidad es que los chicos chiquitos, cuando son muy chiquitos, demandan más de la mamá. Eso es una realidad, pero hay un momento en el que la mujer ya está lista y preparada para seguir su carrera. Y muchas mujeres optan, como no encuentran esta posibilidad de seguir creciendo en una empresa, optan por emprender, dedicarse independientemente a brindar servicios o hacer un cambio de carrera grande que no implique seguir trabajando en relación de dependencia. Y es impresionante la cantidad de mujeres que logran despegar su carrera, incluso convertirse en millonarias, por decirte algo que Mm, no podían hacer, digamos, trabajando en relación de dependencia. Ese techo no es propio. Pero hay otros exacto. casos en los que sí, y yo lo veo mucho con clientes también, hay una cuestión del trabajo, de la autoconfianza de las mujeres. No, no puedo generalizar porque no es en todas, pero en la mayoría, de que las mujeres tenemos una tendencia a creer que podemos menos que los hombres. Tal vez es algo aprendido, algo dicho, ¿no? Esta cuestión de que a nosotros, por lo menos en nuestra generación, ¿no? Las generaciones más grandes, esta cuestión de que medio que nos criaron para terminar siendo cuidadoras y a los Mm. hombres los criaron para terminar teniendo un puesto alto en la empresa. Lo último que quiero decir es que si vos mirás una pareja que tuvo, vamos a decir, un hijo, dos hijos, y mirás qué pasó unos años después. Mirá dónde está profesionalmente la mujer y dónde está el hombre y vas a ver la brecha. Exactamente. En la mayoría de los casos. Obviamente no se puede generalizar del todo porque cada pareja es un mundo, cada familia es un mundo, las decisiones que se toman. Pero es lo que es. Sí, ahí algo que está bueno resaltar es esto que decías de que algunas, eh, muchas mujeres, siendo sincera, tienen poca autoconfianza o tienen poca autoestima y todo eso. Ahora, lo que a mí me parece importante, o sea, obviamente que eso es una realidad, pero de nuevo, enfatizar esto de que mucho de eso es aprendido. O sea, mucho de eso es introyectado por nosotras mismas. Si a vos te dan y te dicen, no sé, me ha pasado con muchas ingenieras, tengo la suerte de conocer bastantes el rubro de la ingeniería y todo eso por haber trabajado con empresas del rubro. Y muchas mujeres, casi todas las mujeres que estudiaron, y acá si alguien nos está escuchando que es ingeniera, lo vas a ver que es cierto. Eh, la cantidad de comentarios y cosas que cuentan alrededor de esto no es, de la idea de esto no es para vos, ¿no? O te va a ser muy difícil, o no, mejor otra carrera, ¿no? Recursos humanos, o sociología, o lo que tiene que ver con algo más así humanitario. De nuevo, pensando en los géneros, es enorme. Entonces, claro, introyectaste eso de estas cosas para mí no son, o estas cosas para mí son difíciles, o, bueno, también una cuestión de ahí del cumplir y del ser perfeccionista, ¿no? Está estudiadísimo alrededor de, hay estudios alrededor de cuándo se postula una mujer y cuándo se postula un varón, que debería ser lo mismo, o sea, debería estar más o menos similar. Ahora, lo que está estudiado es, estoy pensando en la autoconfianza, ¿no? El varón, con solo cumplir 60% de lo que requiere el puesto, listo, este puesto es mío, ¿no? Y con esa seguridad de decir, soy yo el candidato ideal. Ahora, en las mujeres, no, se considera que tienen que cumplir, o sea, ellas mismas, ¿no? Digo, yo, a mí también me ha pasado. Tengo que cumplir el 90% para decir, puedo ser yo una de las candidatas, puedo entrar, ¿no? Como siempre pidiendo permiso. Entonces, nada, esto de cómo introyectamos también, y qué difícil es franquearlo, o sea, qué difícil es superarlo. Pero bueno, con mucho trabajo y ahí de coach debes saber un montón de esto, ¿no? Con herramientas se puede. Todo lo que tiene que ver con el valor que podemos aportar y la autoconfianza, muchísimo. Y se nota la diferencia porque las mujeres logran sus objetivos, digamos, después de trabajar eso. Yo siempre cuento, vamos cerrando, pero yo Sí. siempre, los que me conocen saben que yo cuento que a mí la facultad me costó muchísimo. Yo estudié ingeniería en la UBA y me costó Ah, mucho mira. porque
me resultó, si bien yo estaba acostumbrada, digamos, a relacionarme con los hombres, siempre tuve amigos varones, etcétera, me resultó un ambiente muy misógino. Yo tenía, había profesores que me acosaban, literalmente, a los hombres no los acosaban, digamos, ¿no? Yo no era la única que acosaban, pero a mí me acosaban, y había otros profesores que me decían, ¿usted qué hace acá? Esta Mira. carrera no es para las mujeres. Vaya a estudiar Justo lo otra que había, cosa, lo que estaba hablando. vaya a estudiar administración. Y había que pararse delante de ese profesor a dar un examen, ya con esa predisposición, mala predisposición. Así que bueno, sí, las cosas van cambiando por suerte. Ahora podemos hablar mucho más, la gente nos puede escuchar, por suerte, pero bueno, todavía hay mucho, mucho por hacer en la realidad. Así Totalmente. que, Bueno, Dani, da para hablar 1000 horas y vamos, y de cada tema creo que se puede como hacer subcápsulas, ¿no? De conocimiento y de intercambio. Pero sí, vamos a ir cerrando para respetar más o menos la hora. Me encantó hablar con vos, Mel, me encantó conocernos, me encantó. Creo que es re importante y valoro un montón las redes de mujeres, ¿no? Esto de el networking, el juntarte, el conocerte, por ahí te puedo ofrecer una oportunidad o vos a mí, o podemos esto, ¿no? Simplemente hacer un vivo para hablar de lo que sabemos, de lo que traemos, incluso cuando no estemos de acuerdo, y quizás inspirar a otras, ¿no? Entonces, creo que está bueno el espacio y te agradezco por la invitación y la idea. gracias a vos por sumarte. Yo creo que las redes en general de sostén son súper importantes y las de mujeres son muy, muy power cuando tienen, digamos, mismos intereses, mismos valores, mismos objetivos. Así que yo soy muy pro generar eso. De hecho, tengo mis propias, digamos, tribus, por decirlo de alguna manera. Me encantaría volver a charlar con vos, me encantaría que la gente nos diga qué les interesa por ahí que hablemos y Eso. a ver si podemos hacerlo por LinkedIn. Después vamos a probar a ver qué fue lo que pasó. Vale, Vamos a investigar mejor. Pero les juramos que nos habíamos juntado, estuvimos estudiando todo, pero bueno, no fue suficiente, pero no nos va a vencer. bueno, Dani, mil gracias. Después subimos todo esto por todas las redes que podemos. Y Sí, síganos en las redes, eso sí es importante decirlo. Ahí, eh, ahora te dejo a vos, Mel. Mi Instagram es Daniela Chávez Consultora, así me encuentran en Instagram, y en LinkedIn estoy como Daniela Mariana Chávez. bien, Así que bueno, lo dejamos bueno, igualmente en la descripción. sí, ahora después lo ponemos y yo también lo comparto. Y bueno, gracias y que tengas linda semana. Fin de semana. Igualmente, Mel, beso grande. Beso Chao, grande. chao. Adiós.